Capítulo 14 se centra la Confesión de Londres en hablarnos de la doctrina de la fe salvadora. Como dijimos en la clase pasada, esta es una parte de la confesión o es una doctrina que está redactada exactamente para ir en contra de la doctrina católica romana de lo que es la fe que ellos manejan. Ellos manejan dos tipos de fe. Una fe que tiene que ver con esa fe que es concienzuda, que acciona según lo que entiende, y el otro tipo de fe que ellos dicen es la fe, no importa si entiendo o no entiendo, simplemente actúo esperando que lo que me diga la iglesia romana sea así, sea verdad. Pero eso no lo enseñan las escrituras. Las escrituras no enseñan dos tipos de fe verdadera. Enseñan que la fe verdadera es una sola. La otra no existe. Es una fe falsa. Pero la fe verdadera tiene tres componentes. Dijimos la semana pasada que esos tres componentes es la notitia en latín, que tiene que ver con el conocimiento de la verdad, el ascensus, que tiene que ver con la comprensión, la aceptación de eso como verdad, y la fiducia. Y la fiducia, o llegar a la fiducia, tiene que ver con no solamente aceptar de que es verdad, sino que esa verdad es para mí. Es abrazar la verdad. Eso es la fe salvadora. Pero dijimos en el párrafo, son 3 párrafos que tiene el capítulo 14. En el primer párrafo hablamos acerca del origen y el aumento de la fe salvadora. Origen y aumento de la fe salvadora. Dijimos que el origen es de Dios. La fe, esa fe que sabe el Evangelio, comprende el Evangelio, acepta el Evangelio como verdad, pero no solamente lo acepta como un hecho de verdad, real, sino que lo acepta para él. Es decir, agarra los hechos del Evangelio y ese Evangelio es para mí, lo abraza de todo corazón. Eso es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Dios concede la verdadera fe. Y la verdadera fe, dijimos también que ella va en aumento. Va aumentando o va madurando en la comprensión de la verdad de Dios. La confesión es interesante de que no comienza hablando de qué es la fe como tal, ¿sí? No hay una definición de fe. ¿Por qué? Porque la fe al final tiene que ver primero con una gracia de Dios para descansar totalmente en la persona de Cristo. Así que la fe no es un asunto que va del hombre, ¿verdad?, hacia Dios, sino que va de Dios hacia el hombre para que el hombre pueda entonces descansar completamente en lo que Dios dice que es verdad y que es para él. Lo espera como si fuera, no como si fuera, como es. Lo acepta como es, como la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del párrafo 2 y el párrafo 3, que nos hablan acerca, en primer lugar, del párrafo 2, cómo se manifiesta la fe verdadera o la fe salvadora. Y en segundo lugar vamos a ver el párrafo número 3, la naturaleza o característica particular de la fe salvadora. Básicamente, el párrafo 2 nos va a dar la descripción para que nosotros podamos evaluar nuestra vida a la luz de esto. No es simplemente, mira, la fe se ve así. El punto es que tú pienses, yo tengo esta fe. Es decir, estas acciones o estas manifestaciones que vamos a leer, esta descripción que vamos a leer en el párrafo 2, la idea, hermanos, no es que tú lo veas, bueno, oye, eso se lo he visto a fulanito. O, sí, yo creo que es así. No, es que realmente tú puedas discernir, yo tengo la fe verdadera. Que alguien pueda contestar con el corazón, que alguien pueda contestar diciendo, tengo la fe verdadera. El párrafo 2 me dice, estas son las evidencias de tener la fe verdadera. Que tú puedas llegar en esta tarde y decir, gracias Señor por darme la gracia de la fe verdadera.
Párrafo número 2. Entonces comenzamos. Párrafo 2. Capítulo 14, párrafo 2 de la confesión de la fe verdadera, de la fe salvadora, dice: por medio de esta fe, o sea, no hay otra, sino que esta fe, dice, el cristiano, número 1, cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Lo primero, la primera manifestación, o una de las manifestaciones evidentes de que tengo la fe verdadera, es que creo que todo lo que se me dice en las Escrituras es verdad. Esta es la verdad. No hay contradicción o no considero que me están engañando, sino que acepto absolutamente todo lo que me dice el Señor en su palabra como fidedigno, como veraz. Lo acepto como la verdad de Dios. No es simplemente esto es verdad lo que se me dice, es que Dios ha colocado la verdad en las Escrituras. Lo acepta como verdad, lo cree que es verdad. Todo lo que es revelado en la palabra. Lo cree todo. No cree en todos. Lo cree todo lo que el Señor ha revelado. Como dice en Hechos capítulo 24, versículo 14. Hechos 24, 14. Este es Pablo en una de sus defensas y dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, está defendiéndose, dice: así sirvo al Dios de mis padres. Miren la palabra que usa el apóstol Pablo: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto nos habla, hermanos, de que el verdadero creyente acepta no una parte de la palabra de Dios, no las partes que le encantan de la palabra de Dios, sino toda la palabra de Dios. Por más difícil que sea de asimilar, por más difícil que sea de aceptar naturalmente, simplemente es la palabra de Dios. Cristo murió solamente por su iglesia, no por todo el mundo. Es una verdad difícil, pero es la verdad de Dios. Y yo lo acepto porque es Dios quien lo ha revelado en su palabra. Esta es una de las doctrinas más difíciles de asimilar, por así decirlo. Solamente lo traigo como un ejemplo. Y esto está en estrecha conexión del párrafo 1 de la confesión. Note lo que dice el párrafo 1 del capítulo 1. El capítulo 1 habla acerca de las Escrituras, ¿recuerdan? De las Santas Escrituras. Y la primera parte del párrafo 1 del capítulo 1 de las Escrituras, la Confesión de Londres dice así: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Mire cómo está relacionado la fe con la palabra de Dios. La verdadera fe se relaciona con lo que Dios dice, no lo que yo creo, lo que yo siento, lo que me gustaría que pasara. Yo tengo fe de que mañana no va a llover. Uy, tiene mucha fe, porque está lloviendo todos los días. Pero no, yo tengo fe de que se me va a dar el negocio. Tengo fe. Eso no es fe. Eso es optimismo, es deseo. Y está bien que usted lo desee, eso no tiene problema, pero no lo llame fe. No confunda la fe. La fe está relacionada estrictamente con la revelación de Dios. Fuera de la revelación de Dios no hay fe. No hay verdadera fe. Recuerden que estamos hablando de que la fe verdadera descansa en una parte que se llama la notitia, que es el conocimiento verdadero. ¿Y dónde está el conocimiento verdadero? En la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Las Escrituras, hermanos, han sido dadas para darnos la fe, para producir en nosotros la fe. Romanos capítulo 1, vayan conmigo, Romanos capítulo 1.
Versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Quién se salva? El que cree. Al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y dice, y para fe. Se revela por medio de la fe para que tengas fe. Es decir, las escrituras es suficiente para darnos la fe que necesitamos. Una persona que no se expone a las escrituras, que no se expone al evangelio, que no se expone a la predicación fiel de la palabra de Dios, las probabilidades de que tenga la verdadera fe son muy mínimas, son muy bajas, muy bajas. Yo una vez escuché a una persona que decía que él se convirtió un día que iba manejando en un, qué sé yo, una autopista, una carretera, y de repente tuvo el deseo de simplemente orar y entregarse a Cristo. Pero nadie le predicó, no había escuchado nunca el evangelio, simplemente había escuchado de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, lo único. Y ya. Bueno, eso parece muy loable, pero el verdadero evangelio, el verdadero creyente tiene que estar fundado no en sus sentimientos, hermanos, debe estar fundado en la verdad. Así que cuando usted le predica a alguien, usted tiene que tomarse el tiempo para explicarle. No es simplemente entregar un folleto, no es simplemente hacer un rap en el colectivo, en el ruta. No, hay que dedicarse a explicar los hechos históricos y los hechos teológicos del evangelio. De ahí descansa la verdadera fe. Así que esta es la razón por la cual cuando el creyente tiene fe, entonces considera la revelación de Dios como lo más hermoso y lo más grande que existe. ¿Cómo sabe usted que tiene la verdadera fe? ¿Qué relación tiene usted con la palabra de Dios? Note lo que dice el mismo contenido del párrafo 2. Dice, por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra por la autoridad de Dios, y también, dice el texto, percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. ¿Cómo consideras tú la palabra de Dios? ¿Cómo se considera la palabra de Dios? La razón por la que el creyente contempla, anhela, ama, quiere leer las Escrituras es porque ve en las Escrituras una excelencia superior, un conocimiento superior a todas las cosas que sean escritas o todas las cosas que están en este mundo. Como dice el Salmo 19, el temor de Jehová es limpio, versículo 9, Salmo 19, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Cuando habla de los juicios de Jehová, se está haciendo referencia también a la palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10, deseables. Son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. ¿Es eso lo que tú sientes cada vez que se predica la palabra de Dios? ¿Es eso lo que tú vienes a buscar en esta iglesia local? ¿Es eso lo que encuentras en esta iglesia local? Verdadero deleite porque se predica el evangelio, la palabra de Dios. Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La fe verdadera tiene una relación especial con la bendita palabra de Dios. Si no hay amor a la palabra de Dios, no hay verdadera fe. Vamos en la primera evidencia apenas. Primera evidencia. Debemos esperar, debemos buscar, debemos anhelar que cada vez que se predica la palabra de Dios sea predicada de manera fiel. No es simplemente que me digan un versículo. No. Es que me expliques qué dice Dios.
Las Sagradas Escrituras, hermanos, son únicas para el creyente. No hay nada igual para el creyente. No hay literatura de ficción, no hay literatura de aventura, no hay literatura de geografía, de cualquier cosa que te impacte más, que ames más que las Escrituras. Nada le compite en las Escrituras en el corazón del creyente, del verdadero creyente. Nada le compite en su corazón. Cada hijo de Dios reconoce que la palabra de Dios es un tesoro para él. Es un tesoro para él. No desprecias la palabra de Dios. Entonces pregunto, ¿en qué te deleitas? ¿En qué te deleitas tú? Tú eres como el del Salmos 1 que dice, y en su ley medita de día y de noche. No, pastor, yo solamente de noche y bien tarde. Y medio medito, porque medito hasta el otro día, que me despierto y de verdad. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? Evidencia número 1. Cree que todo lo que dice aquí es la verdad y ama la verdad. Pero hay algo interesante. No es solamente porque es la verdad, sino por quien lo dice. Por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Es decir, al final es porque ama a Dios. Y como es Dios quien habla acá, entonces yo atesoro su palabra. Es por la autoridad de Dios, es por mi respeto a Dios. Es que es Dios quien se está revelando aquí y yo quiero conocer a Dios. Eso, por eso es que tiene una relación especial, deleitosa con su palabra. Dice, dice James Renigan, hablando de la confesión. Bueno, aquí hay una parte importantísima. Seguimos. Dice, también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Sigue el texto de la confesión, ya que esta muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en sus naturalezas y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Note la Trinidad allí, en este extracto de la confesión. ¿Por qué ama tanto la palabra de Dios? ¿Por qué se deleita tanto? Porque conoce al Dios Trino. Porque conoce la verdad y se deleita en conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conoce los atributos de Dios, ve las excelencias de la naturaleza y oficio de Cristo y contempla el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. James Renigan dice de esto: el lenguaje de la confesión afirma dos cosas: que la Trinidad o la doctrina de la Trinidad es central para la fe cristiana y que debe ser una conciencia, dice, y que debe haber, una conciencia propia de esta perspectiva trinitaria cuando los discípulos leen y creen en la Biblia. El pueblo de Cristo lee acerca de Dios Padre en sus atributos, tal como lo enseña la confesión en el capítulo 2. Lee de las excelencias de Cristo, Hijo, en su persona y obra, como lo dice en Cristo el Mediador, el capítulo 8. Y del Espíritu Santo en sus obras y operaciones, que es lo que estamos viendo desde los capítulos 10 y lo vamos a ver hasta el 18. O sea que al final nuestra fe descansa en conocer al Dios Trino. Un solo Dios, 3 subsistencias. No son indivisibles, pero son distinguibles. Y amo al verdadero y al único Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. La persona que ama las Escrituras se debe exclusivamente porque el Señor ha hecho algo en su vida para que él ame al Dios de las Escrituras. No es solamente las Escrituras per se, sino al Dios de las Escrituras. Entonces, esto corresponde a lo que es la primera parte de la notitia, el conocimiento verdadero. Primera evidencia. Segunda evidencia, que sigue diciendo
el texto de la confesión. Dice Espíritu Santo en sus obras y operaciones, de tal forma que el cristiano es capacitado, según evidencia, para confiar su alma a la verdad así creída. Confiar su alma a la verdad así creída. Un catedrático de Westminster dice lo siguiente: ahora bien, vivir por fe es echar anclas en las puertas del cielo, es echar el alma sobre las promesas de Dios en Cristo, confiar en Dios para cualquier bien que Dios haya prometido y emprendido. Esto quiero y esto Dios lo ha prometido. Él ha emprendido el suministro y yo confiaré en Él para ello. Básicamente lo que está diciendo es que la fe no es solamente conocer y deleitarse en conocer a Dios, sino confiar mi vida a todo lo que está pasando allí, a todo lo que el Señor está diciendo, todo lo que ha sido registrado. Entonces yo confío, yo, como dice también un texto, me encomiendo, me dejo llevar. Descanso totalmente. Eso es la fe verdadera. Eso es el asentimiento, es la aceptación. Esto es así. Esta es la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Estoy leyendo segunda de Timoteo 1:12. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro. Sé a quién he creído. No solamente lo que he creído, sino a quién he creído. A quién he creído. Entonces la persona es capacitada al conocer las Escrituras, la noticia, el conocimiento verdadero. Se inflama en él un deseo de no solamente conocer, sino descansar mi vida en ese conocimiento. Descanso mi alma, encomiendo todas mis cosas al fiel cuidador de mi alma. Eso es aceptar la verdad. Y por último, la tercera, hemos hablado de que la primera manifestación es que cree que toda la verdad de Dios está allí en la palabra. Número 2, confía. Una ilustración de confianza es lo que usted tiene en este preciso instante que usted no se da cuenta. ¿Qué es? Que usted está sentado en una silla y usted no está pensando si la silla lo soporta o no. Usted simplemente lo asume. Es así. Esta silla me va a aguantar. Aunque usted no lo piense, pero el hecho de que usted no esté levantado en este momento me está diciendo que usted confía en esa silla. ¿Me explico? Muy bien. Usted está descansando. Todo su cuerpo, todo su bienestar en esas 4 patas. Sí. Sin problema. Eso es descansar en Cristo. Descansar en lo que Él me dice es verdad y yo confío mi alma en Él. Y lo último, la última evidencia o acción que tiene la verdadera fe, es que rinde obediencia, respeto y consideración a los mandatos de Dios. Sigamos leyendo el texto de la confesión. Dice: es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente, según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular. ¿Cómo? Rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. ¿Qué hace el que cree de verdad, el que tiene la fe verdadera? ¿Qué está haciendo? No solamente conoce y se deleita en eso, no solamente confía su alma en eso, sino que también rinde obediencia
respeto y consideración a lo que Dios dice. Cuando hablamos de obediencia, obviamente no estoy diciendo otra cosa que obedecer, porque Dios me lo dice, yo lo hago. Pero va más allá de la obediencia, es la honra, es el respeto, como dice en Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré al que tiene temor de mi palabra, el que tiene temblor, el que tiene sumo respeto a mi palabra. O como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11:13, hablando precisamente de la fe. Aquellos que actuaron en la verdadera fe. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, hablando de los del Antiguo Testamento, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este versículo es muy importante porque nos ayuda a entender que así como los fieles del Antiguo Testamento, que se consideraban que no eran parte de este mundo, ellos no asentaron sus bases, sus vidas en la cotidianidad o en la temporalidad, no. Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vivían en la tierra prometida como si no fuera su tierra. Como si no fuera su tierra. Ellos tenían una visión más elevada de sus vidas. Conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo saludaron, lo creyeron y su acción, su forma de vida, aunque estaban en la tierra prometida, por ejemplo, hablando de Abraham, él estaba en la tierra prometida. Luego más adelante saben que todos se van, su familia va a Egipto, pero él estuvo viviendo en la tierra que Dios le había dicho que iba a vivir, él y su descendencia. Pero él, hablando de Abraham, dice, se confesaba extranjero y peregrino, porque él esperaba una patria no hecha de manos, sino cuyo arquitecto es el Señor. Ahora, qué interesante, porque dice, actúa de manera diferente, esa fe actúa de manera diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, de que para cada cosa yo respondo correctamente a lo que el Señor me dice. Si es una exhortación, lo asumo y lo acepto. Si es un consuelo, lo atesoro. Si es un mandato, lo obedezco. Es decir, en todas las cosas que el Señor mande, me diga, me dirija, yo actúo según esa forma o esa manera en que el Señor me está diciendo en las Santas Escrituras. Ahora, aunque todos estos son actos verdaderos de la fe verdadera, ellas varían en sus manifestaciones, como lo acabo de decir. Si hay un mandato, yo no tengo por qué preguntar. Dios lo dice y yo lo hago. Si es un consuelo, lo acepto como de parte de Dios, me está consolando. Si es una exhortación, el Señor me está corrigiendo y yo lo asumo y quiero cambiar. O sea, hay varias manifestaciones según lo que el Señor diga. Pero en segundo lugar, aunque todos son actos verdaderos de la fe, siempre son actos secundarios de la verdadera fe. Actos secundarios. Sigamos leyendo la confesión para terminar el párrafo 2. Dice, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Y hay un pero los actos principales, estos son secundarios, pero el principal de la fe salvadora están directamente relacionados con Cristo. Por eso es que nosotros decimos que la fe salvadora no se puede despegar de Cristo. Siempre piensa en Cristo. En todo lo que yo hago, yo pienso, ¿Cristo es glorificado en esto que estoy haciendo? Ahí se manifiesta la fe salvadora. Si lo que yo voy a decir
lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a pensar, esto glorifica a Cristo, porque la fe está relacionada intrínsecamente o directamente en mi relación con Cristo. Yo no quiero ofender a mi Cristo. Yo no saco a Cristo de mi trabajo. Yo no saco a Cristo de mi cotidianidad. Yo no saco a Cristo bueno, por lo general cuando estamos enfermos, estamos en situaciones difíciles, por lo general ahí sí recurrimos a Cristo y pedimos oración en el culto de oración. Hermano, por favor, oren por mí, por esta situación, ¿verdad? Por supuesto, es lo normal. Pero cuando las cosas van muy bien, o cuando quiero hacer algo deleitoso, simplemente deleitoso porque estoy feliz por algo, quiero celebrar algo, quiero, qué sé yo, una graduación. Perdón. Un evento de graduación. Podemos decir, bueno, este es un evento social, este es un evento de la graduación, bueno, estamos celebrando de que se graduó la persona o yo me gradué. ¿Voy a sacar a Dios de esa celebración? Pregunto. ¿Voy a sacar a Cristo de esa celebración? ¿O esa celebración debería de alguna manera dar honra a Cristo, verdad? Porque no es solamente buscar a Cristo, tener en cuenta, consideración de mi Señor en las malas, sino en las buenas también. En las buenas también. Cuando hay cosas que yo me puedo deleitar y puedo gozar, eso no hay problema. Pero el punto es cuando yo saco a Cristo de algo, de una acción, de un pensamiento, de una palabra. Entonces eso es para meditar. Porque el cristiano verdadero considera a Cristo, dice, reconócelo en todos. No en algunos, no cuando estés en la aflicción, sino en todos. Reconócelo en todos tus caminos, en todos. En la fe verdadera se manifiesta cuando yo reconozco a Cristo o traigo a Cristo a mi mente, sea cual sea la situación, buena o difícil. Buena o difícil. El acto principal de la fe salvadora está directamente relacionado con Cristo. Dice, aceptarlo, recibirlo, descansar solo en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud del pacto de gracia. Reconociendo que no es por lo que yo hago, por lo que deje de hacer, es porque estoy en el pacto de Dios. Simplemente porque estoy en el pacto de Dios. Para terminar esta parte, permíteme simplemente ilustrar lo que es la fe salvadora o la manifestación final de la fe salvadora. Hemos dicho que la fe salvadora se manifiesta en creer, en confiar y en último en obedecer, en actuar en eso. Juan capítulo 3, comenzamos el estudio leyendo Juan capítulo 3. Y recuerden que ahí está el episodio entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo inmediatamente le dice a Nicodemo quiere adular al Señor y le dice, oh Señor, oh Maestro, nadie de las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Y el Señor le dice inmediatamente en el versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Inmediatamente fue al corazón, fue a la intención que tenía Nicodemo. ¿Qué quería Nicodemo? ¿Cómo me salvo? Esa es la intención, ese era su corazón. ¿Cómo sé yo que estoy bien? O sea, ¿estoy realmente en el camino al cielo o no? Dice que para llegar a ser heredero del cielo, dice, debes nacer de nuevo. Y luego viene Nicodemo más adelante y dice, pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo me puedo meter en la barriga de mi mamá otra vez y nacer? ¿Cómo es posible? Bueno, entre todo lo que el Señor le dice, que ya le había dicho, bueno, es que el tema del nacimiento espiritual, ¿verdad? O de la verdadera fe, es que simplemente es un acto de Dios. Tú ves los efectos, así como ves el efecto de la brisa, ¿verdad? Del viento. Tú no sabes de dónde viene, a dónde va, es un asunto soberano, pero existe, es así.
Pero la ilustración que usa el Señor Jesucristo para decirle a Nicodemo cómo se manifiesta la verdadera fe está en los siguientes versículos. Versículo 14 en adelante. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo le ilustra el nuevo nacimiento, la fe verdadera, a Nicodemo, llevándolo a un episodio del Antiguo Testamento, Números 21. En Números 21 se habla acerca de una de las tantas quejas que tiene el pueblo de Israel y una de las tantas juicios que da el Señor al pueblo de Israel por ser tan quejón. ¿Cuál es el juicio en este momento? Serpientes ardientes, ¿sí? Eran serpientes del desierto, serpientes brillantes, ardientes porque, digamos, su coloración o su forma con el reflejo del sol parecen rayos. Pero el punto no es solamente eso, es la agresividad que tenían estas víboras. Ellas estaban, o sea, tú estabas allí en su territorio, ellas están defendiendo, están son agresivas, van hacia adelante, ¿ok? Ahora, en ese momento de esas serpientes, ¿verdad?, que estaban matando al pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, asemejando a ella, una serpiente de bronce, y la levante en alto, de manera que cualquiera que fuere picado por una de esas serpientes y mirare, se sanará. Se sanará. El versículo 15 de Juan 3 nos informa de que aunque estaba el asta en alto, el versículo 14, ¿verdad? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel. Eso presupone que no todos miraron. Eso presupone que no todos miraron. Es decir, imagínense el episodio, imagínense el momento. Están acorralados por estas víboras. Y Moisés le dice, mire, acabo de hacer esta serpiente. Y les voy a poner aquí bien alto para que todos lo vean. De manera que si usted lo ve, usted se va a sanar. No hay antídoto, no hay, ¿cómo se llama? Antibióticos, suero, no hay nada. Simplemente mira y será salvo. Solamente mirar. Piensa en eso. Si yo miro eso, o sea, ya me voy a sanar. Moisés dice, es así. Cristo le está diciendo a Nicodemo que la manifestación de la fe verdadera es mirar, pero no es una mirada cualquiera. Es una mirada esperando de que lo que se me prometió se va a cumplir en mí. Si Moisés dijo que si yo miraba eso que él hizo, yo soy sano, entonces yo voy a mirar esperando mi sanidad. Pero seguramente Abraham, bueno, no sé, seguramente sería la palabra en pasado, seguramente hubo personas que despreciaron en su corazón eso. Por eso dice, todo aquel, el que quiera, por supuesto, todo aquel. Pero no todos responden de la misma manera. No todos responden de la misma manera. Todo aquel que en él cree. O sea, tienes que mirar esperando con esa expectativa de que se va a cumplir en mi vida. Esa es la manifestación de la verdadera fe. No es simplemente, bueno, vamos a ver si la pego. Si no, me voy para los brujos. O si no, me voy para de sufrir. Alguno me tiene que solucionar. Al final tú no estás buscando a Dios. Tú estás buscando tu propio deleite. Pero cuando tú miras a Cristo como la única solución, así como se supone que los israelitas tenían que haber mirado la serpiente en el desierto, así como ellos tenían que haber mirado, con esa expectativa de que no se le estaba timando, no se le estaba engañando, sino que, pues no sé cómo funciona, pero yo voy a mirar y miro, aquí voy, sí se está sanando. Y no es, se sanó el otro, entonces, no, es que yo me voy a sanar.
Esa es la fiducia. Yo lo acepto para mí. Yo actúo en concordancia a la verdad, a la aceptación. Mi actuar está diciendo, lo acepto de todo corazón. Esa es la verdadera fe. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No dice por todo el mundo, no dice por toda la iglesia, no dice por los... No. ¿Se entregó por quién? Fiducia, eso es. Lo acepto para mí. La única diferencia entre el creyente verdadero y los demonios que creen y tiemblan es que los demonios no aceptan la verdad de Dios o rechazan, no abrazan. Ellos conocen la verdad de Dios, aceptan que es verdad porque el más le queda, lo han visto, pero lo rechazan. La única diferencia es que el verdadero creyente lo abraza de todo corazón. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Lo creo. Ese es alguien que vive verdaderamente en la fe. Por motivo de tiempo no voy a continuar. Dejamos el párrafo número 3 para la semana que viene con el favor del Señor. Por ahora, estas manifestaciones están en tu vida, hermano. Están en tu corazón. Tú puedes decir, realmente creo, realmente confío, realmente he entregado mi vida, he depositado mi vida. Cristo es mi Cristo. Él es mi Salvador, es mi Señor. Tu vida evidencia obediencia al Señor, respeto al Señor y consideración en todos tus caminos al Señor. Es decir, lo has aceptado a Él como tu verdadero Señor. Si no es así, no tienes la fe verdadera. Con el favor de Dios veremos la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Porque hay una que se parece igualito. Pero hay dos características. No se las voy a decir. Puede leerlo. Pero hay dos características que nos ayudan a entender que aunque yo puedo conocer y yo puedo aceptar y de alguna manera yo puedo decir, sí, es mío, estas dos características que veremos con el favor de Dios la semana que viene, yo soy un viajero del futuro y vengo del futuro para decirle que esto va a sellar, hermano, en nuestros corazones lo que el Señor quiere que entendamos en cuanto a la fe verdadera. Hermanos, la fe es una gracia de Dios. Esto no es cualquier cosa. La fe, por medio de la fe, es el conocimiento del Evangelio. Amén. Oramos, Señor, gracias